Bueno, vamos a hablar un poco de vías accesorias abiertas y ocultas. Bueno, para comenzar, las vías accesorias son haces de fibras musculares con capacidad de conducción que conectan el miocardio auricular o el propio sistema de conducción con el miocardio ventricular. Están compuestas por miocardio inespecífico, ya que son un vestigio embrionario, de una mala formación del esqueleto fibroso, del anillo fibroso auriculoventricular, que aísla las aurículas de los ventrículos en cuanto a la conducción eléctrica. Y en los pacientes con preexcitación, en la actividad total o parcial del miocardio ventricular, dependiendo de las características de la vía accesoria, por el sistema de conducción normal, va precedida de la activación del músculo ventricular por la vía accesoria. Estas vías accesorias pueden conducir bidireccionalmente, que es lo más común, o de forma unidireccional, tanto de forma anterógrada exclusivamente, o de forma retrógrada. ¿Sí? Cuando conducen de vía anterógrada, en general, retrógrado, perdón, en general el bloqueo de la conducción anterógrado se da en la inserción de la vía en el músculo ventricular. Y en general estas vías tienen un periodo de conducción corto, ¿sí? Menor a 150 milisegundos. Un poco de los aspectos anatómicos de estas vías, bueno, como decía, son un vestigio de la conexión auriculoventricular con efecto en la formación de casquete fibroso auriculoventricular. Cruzan en general por los anillos de la válvula mitral y tricúspide, ¿sí? Y el tamaño de las puede variar considerablemente según las características de la vía, como vamos a ver. ¿Sí? La longitud puede ser de entre 5 y 10 milímetros, y lo que es la anchura, el espesor de la vía, va a estar entre 1 y 2 milímetros, más o menos. Pueden ramificarse esas mismas vías, no tienen por qué ser de un solo haz, y bueno, y dentro de esa ramificación de las vías, pueden también cada una de esas vías tener propiedades electrofisiológicas distintas, lo que las hace bastante complejas a ese tipo de vías. El 60% va a conducir de forma anterógrada y retrógrada, un 30-37% solo de forma retrógrada, y un 5% lo va a hacer solo de forma anterógrada. Y un 5 a 10% son estas vías múltiples de las que hablábamos. Bueno, las vías accesorias... Hernán, un comentario. Vos Sí. dijiste que, o sea, son fibras musculares que cruzan, se comunican la aurícula con el ventrículo a nivel de los anillos valvulares, ¿no? Sí. Eso lo hacen... Vamos a profundizar un poquito en eso. Más bien por el endocardio o cerca del epicardio, o por cualquier lado. Bueno, hay vías accesorias que discurren por el endocardio y hay vías accesorias que discurren por el epicardio. En general, es más frecuente que discurra por el endocardio. Mucho más frecuente, mucho más frecuente. Más del 80% son subendocárdicas. Sí. Gracias a Dios, así las podemos quemar más fácilmente. Más fácilmente, claro, facilita el procedimiento. Sí, después vamos a hablar un poco de eso, de la anatomía y Perfecto. Explica eso la ablación. Bueno, las vías accesorias se asocian a miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, síndrome de Epstein, CIA, atresia tricuspide, y sean menos frecuentemente asociadas a otros tipos de enfermedades. ¿Sí? Como clasificación de las vías, esto es un concepto general en el cual vamos a profundizar, si bien la clase va a estar enfocada sobre todo en las vías accesorias comunes. Las vías accesorias comunes se dividen a grandes rasgos en vías de conducción bidireccional, que configuran el clásico síndrome de Wolff, Parkinson-White, ¿sí? Y vías de conducción retrógrada, ¿sí? Las llamadas vías ocultas, que pueden participar en taquicardias supraventricular, como una entrada donde la conducción retrógrada hacia la aurícula genera un circuito. Luego están las vías accesorias con conducción decremental,
que son aquellas que a mayor frecuencia de un estímulo la vía conduce con menos velocidad, ¿sí? Estas pueden ser anterógradas o retrógradas. Dentro de las anterógradas tenemos aquellas que son no ventriculares o fasciculares, ¿sí? Y las aurículo-ventriculares o fasciculares, que son las fibras de tipo Mannheim. También tienen participación en taquicardias supraventriculares paroxísticas. Disculpa una pregunta. Sí. ¿Vos eso te referiste a las vías decrementales? Sí, es todo dentro de las No. vías decrementales. No, pues, las vías decrementales no son las nodofasciculares, nodoventriculares, etc. Esas son las vías de Mannheim. Los haces de Mannheim, no son auriculoventriculares. Entonces, la única que es decremental de esas, en general, es el Mannheim, ¿no? Pero las Claro, sí, nodoventriculares, el Mannheim, que es aurículo fascicular. atrio fascicular derecho o izquierdo, en algún caso. Ahí está. Pero el Mannheim, en realidad, los verdaderos... Mannheim describió primero las nodoventricular, nodofascicular. Por defecto se le dice Mannheim a la otra, pero en realidad las vías de Mannheim son todas, ¿no? Las que no son vías auriculoventriculares, las de más abajo son vías de Mannheim. Bien. Sí, sí, clásicamente Mannheim es una vía aurículo-fascicular, ¿sí? Generalmente insertada en la rama derecha. Ahora vamos a hacerlo de forma más esquemática, pero está buena no me había quedado claro eso. Bueno, y después las vías accesorias de bypass nodal, que lo que hacen es saltearse el nodo AB, ¿sí? Que dentro de ellas están las fibras de James, las aurículos His y las vías rápidas nodales, que en general tienen un PR corto, también pueden participar en taquicardias y forman parte del síndrome de Long-Gannon-Levine, que vamos a ver más adelante. Esto es un esquema general, mucho menos frecuente en las vías fascículo-ventriculares, que pueden tener, al estar muchas veces lejos del sistema de conducción, pueden tener un PR variable, onda delta, y no participan generalmente en taquicardias paroxísticas, por lo que en general son de bajo riesgo. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo tranqui? Sí, bueno. Bueno, esquemáticamente sí tenemos por un lado las vías comunes, sí, que transcurren en general por la grasa epicárdica entre la aurícula y el miocardio ventricular inespecífico, ¿sí? Luego tenemos las vías con conducción decremental, ¿sí? Que son las ventrículo-atriales, que son llamadas de Kumel, ¿sí? Las nodo-ventriculares, ¿sí? Y las aurículo-fasciculares, que son las que hablábamos Mannheim, que son vías largas que generan un sistema de conducción paralelo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Atraviesan gran parte del ventrículo y se insertan generalmente en la rama derecha del GIS. Y luego las fibras fascículo-ventriculares, ¿sí? Que se dan a través de alguna rama del sistema de conducción hacia el miocardio en específico. Esto de forma esquemática, como para tener una idea más general de dónde está ubicada cada una de las vías. Las vías accesorias comunes son una serie de fibras epicárdicas o endocárdicas que conectan el músculo auricular con el miocardio ventricular, ¿sí? Son los famosos haces de Kent. Son vías cortas, como vimos en general en la diapositiva anterior, ¿sí? Y en general se ubican en los anillos auriculoventriculares, tanto de la mitral como de la tricúspide, y son los tipos de vía accesoria más frecuentes. En cuanto a la localización, como decíamos, se ubican generalmente en los anillos de las válvulas auriculoventriculares y las podemos dividir en vías derechas, vías izquierdas y vías septales. Y dentro de ellas las podemos subdividir en vías anteriores, posteriores, laterales o anterolaterales o posterolaterales. Aquí arriba estarían las anteriores, tanto de la tricúspide como de la mitral, ¿sí? Izquierdas,
posteriores y derechas, ¿sí? Y dentro de las septales, ¿sí? Tenemos las septales anteriores, las medioseptales, ¿sí? Que están alrededor del trígono, ¿sí? Y las posteroseptales, que ofrecen mayor dificultad, ustedes lo sabrán mejor, a la hora de hacer una ablación, porque si bien tienen una cercanía importante con el seno coronario y estructuras nerviosas, ¿sí? Que pueden ser afectadas durante el procedimiento. Bueno, en cuanto a la frecuencia de las localizaciones, la lateral izquierda es la más frecuente con un 60%, la lateral derecha en un 15%, las posteroseptales una frecuencia del 25%, y las anteroseptales con un 5% de frecuencia. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿sí? La que está en la pared libre, derecha o izquierda, conectan las paredes libres de los auriculares y los ventrículos, como decíamos, sobre todo a partir de la grasa de los respectivos surcos auriculoventriculares. Las izquierdas tienen una disposición subendocárdica general, con un trayecto oblicuo próximo al anillo mitral, y una inserción auricular más proximal al ostium del seno coronario que el ventricular. Las derechas siguen un curso subendocárdico más oblicuo, de localización epicárdica en las vías anterolaterales derechas, de forma más frecuente. Dentro de lo que son las vías septales, las septales posteriores, como decíamos, están entre el trígono derecho y el punto donde las paredes libres de los ventrículos se separan, ¿no? En el sector posterior del septum, ¿sí? Se separan las dos hojas del septum, y en ese lugar es donde discurren estructuras nerviosas y el seno coronario, por lo que decíamos, ofrece más dificultad a la hora de la ablación, ¿sí? Por eso son vías complejas de abordar las que son septales posteriores. Las medioseptales, que se encuentran entre el trígono y el seno coronario, ¿sí? En esta zona de acá, la mayor parte pueden localizarse en el miocardio del lado derecho. Y las anteriores discurren por la fosa coronaria derecha, conectando las partes auricular y ventricular de la crista, que lo estoy señalando. Y decime, de esas, ¿cuáles, con qué estructura se relacionan las vías antero, medio y posteroseptales? ¿Con qué estructura electrofisiológica importante cada una? Bueno, las vías que son septales anteriores tienen una relación estrecha con el nodo AB, ¿sí? Las medioseptales se relacionan también con el seno coronario, y las posteriores también se relacionan con el seno coronario y las estructuras nerviosas que pasan en el surco auriculoventricular. Se te desfasó un piso. Lo que está más arriba está en contacto con el GIS y la rama derecha, es decir, anteroseptal. Lo medioseptal se relaciona con el nodo AB. Es lo medioseptal. Y lo posteroseptal se relaciona con el seno coronario. ¿Ah? Por lo tanto, las vías de mayor riesgo de provocar bloqueo AB son las medioseptales, no las anteroseptales. ¿Ah? Excelente. Bueno, de las vías con conducción decremental, son vías ocultas, por tratarse de vías que conducen de forma retrógrada, por lo cual no tienen expresión en el electrocardiograma de base. Conducen de forma retrógrada, como decíamos, en general son septales posteriores, y bueno, son responsables muchas veces de taquicardias incesantes recíprocas de la unión. En las fibras de tipo Mannheim, o con conducción decremental retrógrado, son conexiones anterofasciculares, ¿sí? En general hacia la rama derecha de la FIS, y son vías largas, como decíamos, que generan un circuito paralelo de conducción al circuito específico normal, ¿tá?
general están ubicadas en el sector derecho del seno. Hernán, pará. Decime. Sí. Pasante. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En realidad son las vías de Mannheim, las más frecuentes y las típicas son atriofasciculares. O sea, es un cablecito, un pedazo de músculo que va de la aurícula derecha, en general, a la rama derecha, ¿verdad? Algunos lo definen como si fuera un nodo AB accesorio, así para entenderlo mejor. Es decir, un nodo AB que está, además del nodo AB común, hay otro nodo AB. Sí, es un sistema de conducción paralelo. Si vamos para atrás, acá esta imagen me parece que es bastante clara, ¿no? Esta es la fibra de Mannheim, que va de la aurícula y en general se inserta en la rama derecha. Como si fuera otro nodo AB. Ese nodo AB en general conduce más lento que el nodo AB habitual, el nodo AB normal. Entonces, en ritmo sinusal, ¿cómo se manifiesta esta vía accesoria? En ritmo sinusal. Con un PR más largo. ¿Y la onda delta? Sin onda delta. Sin onda delta. Sin onda delta. Y PR normal, o sea, no se ve en ritmo sinusal en la enorme mayoría de los casos. ¿Ah? Pero hacen taquicardia. ¿Y cuál es la taquicardia más común que hacen este tipo de vías? Taquicardia vinculada a la vía accesoria, ¿no? A la vía accesoria, obviamente. ¿Qué taquicardia hacen? ¿Cualquier taquicardia? No. Porque además solo conducen para adelante en general. Entonces hacen taquicardias antidrómicas, o reentrantes antidrómicas. Entonces, claro, reentrantes va antidrómicas. por arriba por el nodo AB y vuelve hacia el ventrículo por la vía accesoria decremental. Sí, el tema es que como se inserta en la rama derecha, la morfología de la taquicardia va a tener bloqueo completo de rama izquierda típico, porque es una taquicardia que circula por el sistema de conducción específico. Entonces, Y es uno de los diagnósticos diferenciales de las taquicardias que hemos estado viendo con bloqueo de rama izquierda típico. Entonces, típicamente es un paciente de general joven, de la edad media de la vida, que tiene un electro sinusal normal y que hace taquicardias paroxísticas recurrentes de complejo ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda típico. Ese es el cuadro clínico del Mannheim. Acuérdense, porque ustedes ven tipo que hace taquicardia regular de complejo ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda típico y en sinusal no vemos nada, piensen en el Mannheim. Pueden ser otras cosas también, como vieron seguramente la taquicardia de complejo ancho con morfología de rama izquierda y otras cosas también. Pero este es uno de los diagnósticos. ¿Está? Sí, lo interesante es que ¿por qué decrementa? Hernán, vos. ¿Por qué es que decrementa el Mannheim? ¿Por qué es decremental? Y no conduce todo a nada como las vías auriculoventriculares comunes. Por el periodo refractario que tiene. ¿Por qué? Sí, está bien, por el periodo refractario que tiene. Pero ¿por qué decrementa? ¿Qué es lo que decrementa normalmente en el corazón? El nodo auriculoventricular. Ah, ahí está, muy bien. ¿Y vos por qué pensás que decrementa la vía? Y porque tiene un periodo refractario parecido, tiene una fisiología parecida. Exacto. Sí, pero el problema es El tejido. El aumento del estímulo genera una conducción más lenta, no es una conducción de todo o nada. Sí, eso es decremento, pero la pregunta es ¿por qué decrementa una vía? El tejido, alguien dijo el tejido. Yo. Decí. En realidad, las vías accesorias comunes, como ya dijo Hernán, en realidad son miocardio inespecífico, que es lo que las diferencia de las características electrofisiológicas del nodo, que es tejido de conducción específico. Las vías de Mannheim no son miocardio inespecífico en realidad. Y Muy eso bien, es lo siga. bueno, eso en realidad es el fundamento, es la composición de tejido, que es parecido al del nodo AB. Histológicamente. Sí, histológicamente.
De hecho, la primera, esto digo, se lo escuché decir en un coso a Klein, que es un electrofisiólogo de Canadá, y la esposa era la patóloga. En la era de la cirugía de los Wolf, cuando no había ablación, se hacía cirugía, ellos, digamos, resecan esa parte y la mandan a anatomía patológica, y el informe que viene es que era una sección del nodo aurículo-ventricular, y en realidad era la vía accesoria. Entonces, ahí fue que se dieron cuenta de que por qué era que decrementaba, porque tiene tejido nodal, y además tiene un potencial la vía, que es un potencial como de un GIS, parece un GIS, parece activación de un sistema, como si tuviera un nodo B accesorio con una rama que se inserta en la rama derecha. Sí, como una otra rama derecha. Una U, y en las dos puntitas un nodo. ¿No? ¿Sí? No estaba escuchando lo que perdón. Bueno, las vías de bypass nodal, como nombrábamos, que saltean la conducción al nodo AB, por lo que el ventrículo se empieza a activar de forma precoz. Estas son bastante infrecuentes, causan el síndrome de Long-Gannon-Levine, y bueno, son, como nombramos, las fibras de James, las aurículo-flicianas, la vida rápida normal, nodal, tienen un PR corto y el QRS normal, que es un poco lo que habíamos. En general, el Long-Gannon-Levine fue descrito hace muchos años en pacientes que tenían un PR corto y hacían arritmias rápidas supraventriculares de complejo fino. En realidad después no está muy cuestionado que en realidad haya alguna diferencia, que haya vías accesorias generando este síndrome. Sino que lo que se piensa más actualmente es que sean pacientes que tengan una condición por el nodo AB más acelerada, pero que no haya ninguna fibra accesoria. Y entonces, por lo tanto, como tienen la conducción por el nodo AB más acelerada, cuando hacen taquicardia, como cualquiera de las taquicardias que puede tener un paciente, taquicardia de complejo fino, como puede ser una taquicardia por reentrada nodal o una taquicardia ortodrómica o la que fuera, la frecuencia es más rápida y por lo tanto son más sintomáticos. Pero en realidad no está muy aceptado y no se han encontrado vías accesorias que bypassen el nodo, que sean responsables del PR corto. En general lo que se sabe es que hay una conducción AB más acelerada y que por lo tanto los pacientes son más sintomáticos y tienen la misma tasa de arritmias supraventriculares que cualquier paciente. O sea que el PR corto en sí no es un sustrato, sino que es una condición de un nodo AB que conduce rápido, nada más. Eso es lo más aceptado porque no se ha encontrado, por lo menos en la mayoría de los casos, una anatomía que sea responsable de este problema. ¿Ah? Entonces, PR corto en sí, si no hay onda delta, no dice más nada que eso, y el paciente puede tener arritmias o no, pero tiene que tener otro sustrato y no específicamente algo responsable del PR corto, que puede ser que es por conducción AB más rápida de lo habitual y nada más. Bueno, y por último, hablando de frecuencias, la vía fascículo-ventricular, ¿sí? Que son vías cortas que van desde los fascículos principales de las ramas de la FIS, y son relativamente frecuentes, conectan el GIS con las ramas, como dijimos, y pueden presentar un PR normal, ¿sí? Porque están muy cercanas al sistema de conducción, y son bastante bajas, ¿no? Ya en la subdivisión de las ramas del GIS, lo que hace que no tengan un PR prolongado, o un PR corto, perdón, en general, y bueno, pueden tener onda de estas vías no se ha demostrado que participen en circuitos de reentrada, que generen taquicardias, por lo que no está indicada la ablación en este tipo de vías. ¿Y cómo haces diagnóstico de una vía fascículo-ventricular? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se ve en el electrocardiograma? No, en el electro ya lo dijo. Pero dice, ¿no?
Pero sí, bueno, yo quiero saber si esto es una vía fascículo ventricular o es otro tipo de vía. Bueno, o sea, van a tener un PR que de repente no es corto, porque en realidad ya el transcurso del impulso atravesó el nodo B, atravesó el GIS, ¿sí? Y ya están las ramas, son vías cortitas que estimulan el miocardio que está alrededor de ellas, ¿tá? Entonces, el PR va a ser normal, ¿sí? Y va a generar onda delta en el electrocardiograma. Perfecto, pero eso, pero ahora vos querés corroborar que eso es una vía fascículo ventricular. Corroborarlo. Porque eso es una de alta sospecha, pero corroborar. Si está por debajo del nodo, no se te ocurre hacer algo bien fácil. Normalmente, ¿cómo haces vos para desenmascarar un Wolf en un paciente que te queda la duda? Que no sabes si está preexcitado o no, que te parece que tiene delta, el PR un poco corto. ¿Qué le haces? Pará, vamos a preguntarle a Gary o Antelo o Grace, que no escucharon lo que dije, y Fernández Medina, Daniel Martínez, Joaquín Vázquez, Pinto, Belén, David de Sosa. No tienen prendidas las cámaras. Entonces me gustaría que alguno de ellos viera y además... Acá Guillermo contestó algo. Pero Guillermo tiene la cámara prendida y está muy atento. No, me gustaría saber si los demás están atentos y si pueden prender la cámara. Entonces, ¿alguno de ellos puede decir algo porque cómo podemos hacer para confirmar ese diagnóstico? Como preguntó Álvaro. O por lo menos para avanzar en el diagnóstico. A veces no es siempre posible, pero desde el punto de vista no invasivo y desde el punto de vista invasivo. Y se puede probar. Se dieron por aludidos y otros no. ¿Electroestímulos menores al refractario del nodo? Guillermo. Hola, ¿todo bien? Yo había puesto, claro, o sea, una maniobra para bloquear el nodo AB y de esa forma desenmascarar la preexcitación. ¿Y en una fascículo ventricular qué va a pasar? En una fascícula ventricular que está por debajo del nodo, ¿no? Sí. Sí. Ahí perdés o sea, se bloquea, ¿no? Sí, eso. Perfecto. Por eso, un latido de la unión AB, ¿está? Automático, poner un astracito de la unión AB, cuando vos tenés una vía fascículo ventricular, se sigue preexcitando igual que antes, y cuando vos tenés una vía que es aurículo ventricular, deja de preexcitarse, porque sale por debajo, en el extremo distal del nodo AB. ¿Se comprende? Esa es otra de las formas de desenmascararlo. ¿Está? Con un latido unional y el comportamiento. ¿Preexcita o no preexcita? Si sigue preexcitando, la preexcitación sale de más abajo. Y si no preexcita, es porque la preexcitación está por encima, o sea que la vía es auriculoventricular. Es una forma elegante de demostrarlo. Bien. Y en el estudio electrofisiológico, el Benkewa se va a mantener. Nosotros buscamos el punto de Benkewa, la fisiología que se mantiene porque el nodo está más arriba. ¿Ah? Y la preexcitación se mantiene, pero existe Benkewa. Y el otro hecho importante, como dijiste ahí, es que no hacen estos pacientes, esta anatomía y fisiología de vías nodo ventriculares o fascículos ventriculares no generan arritmias. En general tienen conducción anterior nada más y no generan arritmias. Entonces, son hallazgos electrofisiológicos o electrocardiográficos, pero que no generan un problema clínico. Si el paciente tiene arritmias, el mecanismo debe ser otro, o estas no participan y por lo tanto tampoco se plantean tratarlas. ¿Está? Bueno, bien. Perdón, entonces, podrían hacer un Benkewa manteniendo su onda delta, ¿no?
Exactamente. Es más, O sea- no aumenta la precipitación cuando hace el Benkeback. ¿Cómo? En las fascículos ventriculares no. Porque el Benkeback está por En las encima. aurículos ventriculares aumenta la precipitación cuando vos frenás el claro. nodo. Sí. Porque como muestra ese, y la explicación, toda la explicación, la puedes razonar con ese diapo que está puesto en este momento, que te dice por qué las cosas suceden. Ahí está, Hay un área bueno, roja, lo un que voy a área explicar amarilla. ahora es que el patrón electrocardiográfico clásico de la preexcitación, ¿sí?, se compone con un intervalo PR corto, menor a 120 milisegundos, que corresponde a la activación precoz del miocardio ventricular por vía accesoria, ¿sí? Y ese impulso que pasa por la vía accesoria es transmitido por un miocardio inespecífico con conducción más lenta que el sistema de conducción habitual, por lo que genera un empastamiento del comienzo del QRS, ¿sí?, que se le llama onda delta. El resto del QRS termina siendo un complejo de fusión, ¿sí?, porque el comienzo se da a través de la activación por la vía accesoria, y luego se termina de polarizar el ventrículo a través de la vía de conducción normal. Además, se generan trastornos secundarios de la repolarización, ¿sí?, por esta activación anómala que tiene, esta despolarización anómala que tienen las fibras miocárdicas del ventrículo, y en general son inversas a lo que es la polaridad del complejo QRS. Estas alteraciones secundarias de la repolarización pueden mantenerse después de desaparecida la preexcitación, por ejemplo, en preexcitaciones intermitentes que vamos a ver ahora, pero puede desaparecer el PR corto y la delta y mantenerse las alteraciones secundarias de la repolarización que nos pueden poner en la pista de que estamos en un paciente con... O sea, eso se llama memoria, ¿verdad? Memoria cardíaca, ¿no? Sí, alteraciones secundarias. En el electrocardiograma, el Wolf o la preexcitación en el electro, ¿qué otras cosas puede, puede confundirse con qué? O sea, uno mira y dice, no, tiene un... ¿Qué alteraciones o qué patologías? Puede confundirse, bueno, puede confundirse. Las vías posteriores en general pueden confundirse con una secuela inferior, porque tienen negativo en cara inferior. Se puede confundir con un bloqueo de rama izquierda. Un bloqueo de rama, ¿verdad? Cuando yo era residente de medicina, hace muchos años, estaba en el Maciel de guardia y creo que era de R1 o R2, no me acuerdo, creo que R1, ahí recién empezaba a interactuar con catéteres y con registros electrofisiológicos. En aquel momento a los infartos se les hacía en forma sistemática lidocaína. Era una cosa, en la época prehistórica casi, ¿no? Bueno, entonces mandan un paciente que había tenido un malestar precordial el día anterior. El loco era funcionario del Maciel y había consultado a un cardiólogo. El cardiólogo le dijo, bueno, hacete un electro y yo lo he hecho mañana. Entonces le hizo el electro, pero el cardiólogo no lo vio, lo vio otro día de mañana. Y al otro día de mañana dice, mirá, tenés un infarto. Lo llama a este hombre que era funcionario y dice, mirá, tenés un infarto que parece que fue reciente. Andate para la puerta del Maciel, que se ve que hiciste ayer un infarto, no sé. Entonces el paciente va, lo recibo yo y era un tipo de 50 y pico de años, y entonces yo miro el electro y realmente me llamaba la atención la cara inferior, parecía que había una secuela, pero me quedaba dudas y ahí veo que podía ser una onda delta. Entonces le dije al hombre, bueno, mire, pero tuvo dolor, sí, tuvo malestar, con unas palpitaciones, un disconfort. Y le pregunto, bueno, ¿pero usted alguna vez se hizo un electro? Bueno, no me acuerdo hace tiempo. Sí, me operaron hace 3 años de un aneurisma supraespinoideo en la cabeza y ahí seguramente hizo un electro. Bueno, vaya a buscarlo. Fue a buscar la mujer, la esposa,
y en el electro hace 3 años tenía la misma imagen. O sea que eso confirmaba que era una preexcitación. Así que, obviamente que ahora conocemos mucho más, pero de todas maneras ustedes se van a enfrentar en sus vidas con diagnósticos que ya se pusieron de secuela de infarto y que en realidad es una vía accesoria posterior. O lo mismo de bloqueo de rama izquierda o derecha y que en realidad es una preexcitación. Así que ojo porque parece fácil, pero a veces no es tan fácil. Es complejo de reconocer, pero algo para tener en cuenta a la hora de diferenciar con el bloqueo de rama es en qué sector del QRS es que se ensancha. En la preexcitación es al inicio, es el empastamiento inicial del QRS, con el final del QRS es normal porque va por el sistema de conducción normal y en el bloqueo de rama es lo opuesto. Exactamente. ¿Y Y preexcitación, ¿no? Preexcitación. ¿Qué quiere decir preexcitación? Que lo dice la palabra. Que un ¿Preexcitación sector de del qué con respecto a qué? Ocurre una excitación del miocardio ventricular, ¿sí? Previa a la excitación por el sistema de conducción normal. normal. O sea que el área roja sería la preexcitación, digamos. Sí. Bien. Bueno, después hay un tipo de preexcitación que es la preexcitación intermitente. Perdón un poquito. Que es importante. Muchas veces, o bastantes veces, nos mandan pacientes que dicen, mira, tiene una vía accesoria y te lo mandan al electrofisiólogo. Y después nosotros vemos y dicen, no, en realidad no es una vía accesoria. ¿Qué hechos o qué enfermedades o qué hechos electrocardiográficos nos pueden simular una preexcitación y en realidad no ser preexcitación? Bueno, es lo que hablamos recién, ¿no? Al revés. Ahora, esto cuando nosotros hacemos diagnóstico de infarto y en realidad tiene una vía. O hacemos diagnóstico de bloqueo de rama y tiene una vía. Es al revés. Hacemos diagnóstico de vía y en realidad no tiene vía. ¿Qué hecho patológico? Hipertrofia del ventrículo. Perfecto. La hipertrofia Sí, señor. la deflexión intrinsecoide es que también es un empastamiento inicial del QRS, puede simular perfectamente una preexcitación. En general el PR es normal, pero como ustedes saben, la hipertrofia muchas veces hay crecimiento auricular izquierdo también. Entonces el crecimiento auricular izquierda se come el PR, entonces parece que enseguida que termina la P, que está más ancha, arranca el empastamiento. Entonces nos mandan muchas veces nos mandan pacientes con hipertrofia y que con diagnóstico de Wolf nos decimos, no tiene Wolf, tiene hipertrofia. Y a veces incluso tenemos dudas, o corazones de deportistas también nos pasa. Entonces hay que tener cuidado. La clave está en que en estos pacientes siempre la onda delta arranca en el mismo sentido que el QRS. No hay que la onda delta sea positiva y el QRS sea negativo, sino que siempre es en el mismo sentido que el QRS, como se ve en la hipertrofia. Y además se acompaña de otras cosas. Es un paciente hipertenso, o es un deportista entrenado, o tiene algunas otras causas de hipertrofia, y además tiene la aurícula izquierda grande en general. Entonces esos pacientes parecen Wolf, pero no son Wolf. Otro hecho también que puede parecer Wolf y no ser Wolf son las extrasístoles ventriculares, más bien tardías. Como ustedes saben, las extrasístoles son de complejos anchos, y si son tardías se pueden fusionar con el QRS que viene. Y entonces generan un complejo de fusión, que es lo mismo que es una vía accesoria, un complejo de fusión. Si es una extrasístole tardía que aparece enseguida de la P, vamos a ver una P, un PR cortito y un complejo ancho. Entonces no sabemos si es vos poné el electro que viene. Vos lo pusiste ahí. Hernán. Acá, no sabemos si esto es una extrasístole tardía o es una preexcitación intermitente, un bigeminismo tardío o una preexcitación intermitente. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Y desde el punto de vista cardiográfico es prácticamente imposible, porque son complejos de fusión los dos. Entonces tenemos que ver otras tiras del electro y buscar a ver si hay extrasístoles con acoplamiento más corto, o sea que no se vea la onda P enseguida del QRS, precediendo el QRS, o que haya distintos grados de preexcitación, entonces ahí pueden orientarse hacia una preexcitación. De hecho, cuando uno ve esto, en un Holter o un electro, tenía que decir, o tiene una preexcitación, que es lo más probable,
o tiene una transitoriedad ventricular discriminada tardía. Ojo. Cuando ven muchas trasístoles en el electro, ojo, en un EJOL, ojo que puede ser, ventriculares pueden ser preexcitación. Y hay que ver si tiene la precedida de peces, se puede recorto, y a veces nos quedan las dudas. Perfecto. Bueno, decir algunas palabras de lo que está escuchando el audio de alguien, no sé. Hablar un poco de la preexcitación intermitente, que es aquel caso donde se interrumpe de forma brusca lo que implica la conducción por la vía accesoria, ¿sí? Entonces tiene latidos preexcitados y latidos que no son preexcitados. Puede ocurrir esto en el mismo electrocardiograma, como se ve en este caso, o en distintos electrocardiogramas. Lo que indica esto es que es una vía con un periodo refractario largo, que a veces el impulso auricular lo encuentra en el periodo refractario y no conduce, y por lo tanto conduce por el sistema específico de conducción. Que tenga un periodo refractario largo, lo que quiere decir es que son pacientes de bajo riesgo en general, porque bueno, no pueden conducir taquicardias a alta frecuencia. Bueno, para ubicar la localización de las vías accesorias, hay varios algoritmos, ¿sí? Distintos complejos. Acá yo les dejé uno para que quede, en realidad no lo vamos a leer todo porque nos va a llevar 2 horas. Pero está bueno porque usa solo 3 derivadas, una BL, B1 y D3, y en base a eso se orienta un poco. Esta es la clasificación de la Clínica de Barcelona, pero bueno, en forma esquemática y simplificada, en las derivadas precordiales, si tenemos una B1 positiva y una transición a la derecha B1, probablemente se trate de una vía izquierda. Si B1 es negativa y B2 es positiva, o ambas positivas, pero una transición entre ellas, probablemente se trata de una vía septal. Si B1 y B2 son negativas o positivas, pero con una progresión lenta y transición más allá de B2, estamos hablando de una vía derecha, y en cara inferior, si es negativa en la cara inferior, estamos hablando de una vía posterior que se aleja de las derivadas inferiores, o positiva, hablamos de una vía anterior. Mostrar algunos ejemplos de eso. ¿Sí? Acá tenemos un electrocardiograma que tiene una B1 positiva. Mostrar la intermitente. Mostrar la intermitente una cosita. Es un muy buen ejemplo en los latidos preexcitados de una transición franca B1-B2. Está muy lindo este electro, porque esto hace diagnóstico de que la vía es septal. Y lo Sí, hace tanto para el Wolf. Hay una Lo hace transición tanto para el clara Wolf. entre B1 y B2. Este patrón septal de transición, digo, como vía septal, sirve tanto para una vía accesoria como para una transistoría ventricular. Les digo porque desde donde se inserta la vía accesoria, ahí parte el estímulo ventricular, ¿verdad? Es como si fuera un foco ventricular, o sea, que viene a través de una vía. Y en el lugar donde se inserta parte la activación del QRS. En una transistor ventricular, digo, no pasa eso, pero la activación del ventrículo es a partir de un foco. Entonces, vos podés topografiar ambas cosas con el mismo algoritmo, ¿sabes? La transistoría ventricular y las vías accesorias. Bueno, era un ejemplo entonces donde veíamos que tiene una B1 positiva, una transición a la derecha de B1 con una cara inferior positiva. O sea, con el patrón en B1, B2, podemos ver que es una vía que viene del lado izquierdo, y con la cara inferior, ¿sí? Podemos ver que es una vía que tiene un eje anterior. Entonces es una vía lateral izquierda, anterior lateral, diría yo. Y la delta es francamente negativa en D1 y ABL, ¿no? Bueno, es francamente negativa en ABL. Joaquín,
Vázquez. El doctor Vázquez conoce una manera de topografiar las vías accesorias bastante intuitiva, bastante fácil, ¿verdad, Joaquín? Sí, es como más o menos el esquema que puso. ¿Podés generar un pizarrón ahí en el Zoom o una pantalla? No. Lo que pasa es que no tengo computadora, estoy con el celular. Bueno. Pero escuchá, después vemos una foto, pero es lo que puso Hernán en el de forma simple. La transición en precordiales y la cara inferior para anterior, medio o posterior. Ahí va. Perfecto. Usted acuérdese que Es como dibujar un tatetí con el esquema de los anillos. A ver si le puedo mostrar yo. A ver si se ve el pizarrón ahí. ¿Tengo que dejar de compartir acá? No, pará. Si no, el viernes, como puso Álvaro. Y siguen. Está bien, perfecto. Sí, el viernes yo tengo pizarrón en casa, así que no hay problema. No, la idea es Lo tener un pizarrón en Zoom. explicamos dibujando. El pizarrón en Zoom. Ese es el claro. Dale, pero vos, para el viernes queda eso. Bueno, Soy rural, Diego, rural. ¿Querés más dibujar sobre el Zoom? Soy muy rural, soy del papel y lápiz yo. Bueno, y acá en este otro ejemplo lo que vemos es un electrocardiograma con B1 y B2 que es claramente negativo, con transición en B3, ¿sí? Y con una cara inferior que es claramente negativa, por lo que podemos decir que es una vía posterior derecha. La transición está entre B2 y Acá. B2 y B3, ¿no? Sí. Entre acá tenés positivo B3, negativo B2, o sea, esa transición. Sí, eso ya nos orienta que es una vía derecha. Septal. Sí, la cara inferior que es negativa, podemos decir que es una vía posterior, derecha. Este es el típico electro que se confunde con un bloqueo de rama izquierda. Va en muchas de las pruebas y les digo que un 50% contesta mal la pregunta. Así que siempre revisen bien cómo está el PR, porque además el bloqueo de rama izquierda, cuando hay mucha enfermedad que purifique, lo que tendría que tener es PR largo. ¿Está? Bueno, perfecto. Bueno, ahora va a seguir Estefanía con la segunda parte de la clase. No sé si la hicieron con anfitrión ahí. Sí, ya comparto. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ya Hernán habló un poco de la parte electrocardiográfica basal, que bueno, nos va a llevar a la presunción de que posiblemente exista una vía accesoria. Así que ahora pasamos a la segunda parte, que es la confirmación de la misma mediante un estudio electrofisiológico. Van a hablar desde el punto de vista clínico, antes de cómo se manifiestan las vías accesorias, qué síntomas da, qué arritmias da, y cómo se trata. Bueno, Lo vamos a hablar más adelante. Más adelante, perfecto. Lo puse después. Bueno, el diagnóstico de las vías accesorias va a estar dado por el estudio electrofisiológico.
a través de múltiples catéteres en seno coronario, de His, cavidades derechas y catéter para radiofrecuencia y ablación. Lo principal es primero localizar la vía, buscar la localización de la misma. En caso de que el electrocardiograma tenga ya, el electrocardiograma de base tenga una preexcitación patente, ya es más fácil y podemos evitar la parte de encontrar el lugar del origen de la vía accesoria, y si no, bueno, buscarlo. Entonces, en el estudio electrofisiológico lo que vamos a valorar es los periodos refractarios, anterógrados y retrógrados de la vía. Como ya dijo Hernán, pueden conducir de forma anterógrada, retrógrada o en ambas direcciones. Analizar aquel complejo que tenga la máxima preexcitación, valorar si tiene conducción retrógrada auricular, y bueno, del inicio y la determinación de la taquicardia con sus características. Como ya dije, el electro de base ya nos va a permitir localizar la vía si es que si tiene preexcitación, y bueno, en el caso de las vías ocultas, en las que en el electrocardiograma de base no se manifiestan, se inducirá por mediante extraestímulos auriculares o ventriculares una taquicardia supraventricular, o con la administración de isoproterenol también. Entonces, bueno, para el abordaje del mapeo y la ablación, ¿por qué vías vamos a optar? En el caso de las vías anteroseptales y medioseptales, antes de nada recordar, ya lo mencionamos anteriormente, pero tener en cuenta la proximidad al sistema de conducción normal, por lo que hay en un 4% de los pacientes se ve, o se asocia la ablación a un bloqueo de completo por ablación del nodo. Está en seno coronario, está en seno coronario. No entendí. ¿Qué cosa? Pensé que habías hablado. No, pensé que había dicho algo. Arriba está en otra, me parece. No. Así que nada, es importante. ¿Cómo? ¿Cómo, Dieguito? No, que si está hablando otra cosa, apaga el micrófono. Bueno, nada, que es importante para el operador localizar el punto en el que potencial X no se observe, o que sea el mínimo posible, y una vez iniciada la aplicación de radiofrecuencia, debe ser interrumpida inmediatamente en caso de aparición de algún ritmo de la unión acelerado, el alargamiento del PR, o bueno, obviamente si presenta bloqueo de completo. Y bueno, los accesos que podemos optar es por un acceso venoso femoral, o un acceso superior venoso, ya sea yugular o subclavia. Y después, para las vías accesorias izquierdas, se puede acceder por el foramen oval en caso de que este estuviera permeable. Si no, se puede acceder por una vía arterial retrógrada, por arteria femoral. En este caso, recordad administrar de 3 a 5.000 unidades de heparina sódica, siempre para mantener un tiempo de coagulación activado mayor a 250 segundos. Y lo mismo para la punción transeptal por vena femoral. Las contraindicaciones de estos accesos, en el caso de la vía arterial retrógrada, son la presencia de estenosis aórtica grave, portadores de prótesis valvular aórtica o enfermedad vascular periférica grave, y en el caso de la vía transeptal, que haya una remodelación o una distorsión de la anatomía cardíaca, como la dilatación de la raíz aórtica. Estefanía, sí. Pasá para atrás. El riesgo del bloqueo AB se puede evitar usando otro tipo de energía. Si usamos radiofrecuencia, sí. El problema de la radiofrecuencia es que es irreversible el daño. Con la crioablación se ve hay menos incidencia de bloqueo AB. Entonces, bueno, es verdad, para estas vías se intenta optar, si está disponible, hacer una ablación con crioablación. Ahí está, por el frío,
el frío hace una lesión que es reversible. Si produce bloqueo AB, uno puede dejar de aplicar y eso va a revertir. El problema es que acá en Uruguay, por ejemplo, no tenemos crío en ningún lado. Por lo tanto, no tenemos ese recurso. Igualmente, el riesgo es bajo de bloqueo AB y va a depender un poco de las circunstancias clínicas del paciente, si es muy importante ablacionarlo o no es tan importante. Después, con respecto a las vías... ¿qué? Sí, perdón. Sí. No, eso y la experiencia obviamente también del operador, y eso, ir viendo obviamente cómo se va comportando los potenciales de acción y potenciales HIS, que intentar estar en el sector que no se observe o que sea lo más pequeño posible. No, de la crioablación, que si bien se ve menos frecuentemente el bloqueo de completo, sí se ven más recurrencias. Eso fue lo que he leído, no sé, en comparación con la radiofrecuencia. Perfecto. Después, por supuesto que como dijo Álvaro, las vías anteroseptales son las que tienen menos riesgo que las medioseptales. Sí, eso sí. Porque las anteroseptales están más relacionadas con el GIS. Y el GIS es una estructura fibrosa, es una estructura que está recubierta por una vaina aislada, fibrosa, profunda, entonces es difícil de quemar el GIS. Con la rama derecha, porque el GIS no está en el cuerpo fibroso central del corazón. Es como el reloj de arena, está protegido ahí. Entonces el GIS es más difícil de quemar. En cambio, en las medioseptales, el nodo AB es una estructura subendocárdica y que está cerca de la tricúspide, y entonces las medioseptales están más relacionadas con él. Por eso siempre tratamos, además de hacer la ablación, en la inserción ventricular de la vía, más lejos de la aurícula, porque el nodo AB es una estructura auricular, y por lo tanto, si quemamos en la inserción ventricular, el riesgo de quemar estructura del nodo AB es más bajo. Igual existe, pero hay toda una serie de hechos que hacen evitar ese problema, o tratar de disminuir el riesgo. Después, el otro aspecto es, en las vías izquierdas, en estas vías izquierdas, la punción transeptal se puede hacer igual, aunque haya anatomía muy alterada. En ese caso, lo que uno tiene que hacer es ayudarse con imágenes. Por ejemplo, ecocardiografía transesofágica o intracardíaca, intraprocedimiento para hacer la punción. Entonces ahí vamos a ver el septum y vamos a ver bien dónde estamos para hacer la punción. ¿Tá? Entonces, en el caso de alguna anomalía anatómica, tenemos ese otro recurso que nos permite funcionar con seguridad el septum, ¿verdad? Bien. También cuando uno accede a la aurícula izquierda y va a quemar en la aurícula izquierda, igual también tiene que hacer heparina, ya sea para través del foramen o de la aorta retrógrada. Sí, eso para las tres, sí. Sí, quedó solo en la del medio, pero va para las tres. Va para todos, porque vamos a quemar endocardio, endotelio del lado izquierdo. ¿Tá? Y bueno, entonces, en el estudio electrofisiológico vamos a analizar las características electrofisiológicas de la vía. Entonces, bueno, en el caso de la conducción anterógrada, que va a ser la encargada de generar la preexcitación ventricular, como ya mostró Hernán, el patrón de Wolf clásico, con el PR corto, QRS ancho, con un empastamiento inicial por la onda delta, ya también lo dijo, el QRS en realidad es un complejo de fusión de la activación ventricular por los dos frentes de activación, en donde el inicio del PR, el PR y el inicio del QRS, dado por el PR corto y la onda delta, son la expresión de la activación ventricular por la vía accesoria, y el final del QRS es la activación por el sistema de conducción normal. Y bueno, la morfología del QRS va a depender de tres elementos: el punto de origen del estímulo en la aurícula, los puntos de inserción de la vía, los tiempos de conducción hasta la vía y al nodo B, comparativamente, y los tiempos de conducción por la vía y el sistema de conducción normal. Respecto a los tiempos de conducción y la refractariedad, bueno, los tiempos de conducción anterógrados de la vía accesoria se miden desde el inicio del auriculograma más próximo a la inserción de la vía, hasta el comienzo de la onda delta. Ahora después tengo unas imágenes que lo muestran mejor.
Y bueno, generalmente son tiempos cortos, menores a 150 milisegundos, y permanecen constantes, variando a menos de 30 segundos entre uno y otro, que esos son característicos de las vías accesorias comunes. Y bueno, respecto al periodo refractario anterogrado de la vía, se va a estimular de forma continua la aurícula, introduciendo extraestímulos con acoplamientos decrecientes de 10 milisegundos para poder medir los periodos refractarios anterogrados de la vía. El periodo refractario anterógrado efectivo de la vía es ahora lo explico con la imagen que va a quedar mejor. Acá en estos tres paneles muestran un poco el esquema de la vía de conducción normal y las diferentes formas de preexcitación ventricular. En el primer panel, en el A, tenemos una preexcitación manifiesta atípica, que está caracterizada por el patrón clásico de Wolff. Y bueno, acá lo que se ve es, en este caso, hay una vía accesoria derecha, y se muestran los tiempos de conducción entre la vía accesoria y el sistema de conducción normal, ¿tá? Desde el nodo sinusal hasta la vía accesoria, en este ejemplo son 50 milisegundos, 40 milisegundos demora en transcurrir por la vía accesoria, y rápidamente llega al ventrículo despolarizando el mismo, que esto, bueno, da un total de 90 milisegundos, y por el sistema de conducción normal, con el lentecimiento normal del nodo AB, la conducción decremental del nodo AB, que es casi el doble en este caso que la vía accesoria, y además lo que demora en despolarizar ambos ventrículos, da un total de 170 milisegundos, por lo que en este caso, por ejemplo, hay una preexcitación de 80 milisegundos. Después en el segundo panel, en el B, tenemos una preexcitación manifiesta atípica. En realidad, manifiesta sí porque presenta una onda delta, ¿tá? Pero el PR no es corto, es un PR normal, ¿tá? Un PR mayor a 0,12 segundos. Ahí está. Y bueno, en este caso es una vía accesoria izquierda, ¿tá? En donde el tiempo de conducción desde el nodo hasta la vía demora un poco más en comparación a la derecha que vimos recién, ¿tá? Por un tema de localización anatómica, pero igualmente supera un poco el tiempo de conducción total del sistema de conducción normal, generando una preexcitación, en este caso, por ejemplo, de 40 milisegundos. Entonces, bueno, por eso es que tenemos un PR normal, pero sí tenemos una onda delta. Y después en el último panel, en el C, acá tenemos una preexcitación no evidente, ¿tá? Que no es lo mismo que una vía oculta, ya que el sentido está bien, pero los tiempos de conducción por la vía y por el sistema de conducción son entonces, bueno, la terminación del periodo refractario, efectivamente, extraestímulos con acoplamientos decrecientes un ciclo de segundos. Acá viene a 500 y acá se introducen bueno, perdón, no dije electro de base, que se ven complejos anchos con preexcitación, ¿no? Acá está la activación auricular, y acá está la ventricular. Y ¿Y esto? Lo que pasa es que tiene miocardiopatía ahora, No sé, entonces, bueno, Si la pregunta es, ¿por se qué introduce alarga un el QT? ¿Porque extraestímulo tiene a miocardiopatía? 320 Yo no milisegundos, sé, yo y no lo que sé. se ve es que se bloquea la vía. Porque eso es llamativo. Álvaro, va a cerrar Ahí va. cerrar el micrófono, Álvaro. Guillermo Agorrodi le está pidiendo a Valentina Agorrodi que se calle la boca. Problemas familiares. Cerrar el micrófono. Estefanía. Sí. Acá arriba tenés los registros. ¿Dónde está el GI?
Pero que ahí cerrar Está dentro del fíjate dentro de la QRS B, ahí. en realidad. Fíjate la punta. Está. ¿A la de Más abajo? abajo. Abajo. Eso. Esa mosquita, ¿qué será? ¿No será X? Puede ser. 620 es 100 más o Sí. menos. Y entonces, ¿por qué el GIS? ¿Cuánto? O sea, ¿Por qué el GIS está ahí? Bueno, tenés el índice, ¿no? Para hombres. ¿Por qué el GIS está ahí? el X, el intervalo HB. Porque el ¿cuánto mide? HB desapareció porque está preexcitado. Está bien, o sea, porque el intervalo HB, ¿cuánto mide acá? Si este es el X. Y Ese que señalan ahí. prácticamente cero. Menos que cero, porque vos tenés O que medir negativo, la onda o delta negativo. y el X a la onda delta. Es negativo. Es negativo. Porque primero se aparece la onda delta y después el GIS. O sea, se activa el ventrículo antes que el GIS. ¿Está? Sí. El GIS es negativo. Normal es hasta 50 milisegundos el intervalo HB. En este ¿Cómo? caso es... Álvaro, apaga el micrófono. Alejandro, bajale el micrófono al Oh, Diego, Alvarito. estoy mirando el seminario. Bueno, está bien, pero cuando hablas de otra cosa, apaga el micrófono. Cuando no intervenís, apaga el micrófono. Es del sentido común. Entonces, el intervalo HB normalmente mide entre 35 y 40 y 50 milisegundos. En este caso, cuando mide menos de 35 milisegundos, hay una preexcitación. En este caso, mide menos 20 milisegundos, menos 30, yo qué sé. ¿Está? Por eso no se ve bien, no se ve el GIS o se ve ahí deformando alguna cosa. Hasta luego. Una pregunta más. ¿Por qué usted ve la preexcitación en el latido de la derecha, en el último, después en sinusal? Viene el latido sinusal, ahí ven la preexcitación, pero ustedes después ven acá, cuando estamos estimulando la aurícula, está más preexcitado, está más ancho el QRS que este otro. ¿Por qué? Es más ancho, ¿verdad? Se ve más ancho. ¿Por qué es más ancho? ¿Decís el de superficie? No, el de superficie, ¿sí? Ustedes ven acá, el latido sinusal tiene una preexcitación, está ancho el QRS, etc. Pero cuando están estimulando la aurícula a 500 milisegundos, como se ve acá, el QRS es más ancho. Fíjate en D3 y fíjate en D2, es más ancho. ¿Por qué es más ancho? Ahí va, sí. A ver, Joaquín Vázquez. ¿Desde dónde estás estimulando? De acá, está estimulando la aurícula derecha, se supone, ¿no? Ven una espiga acá. ¿Y por qué es una vía derecha? ¿Estás al lado de la vía? Acá, ahí está. No, pero eso no es la explicación. Y porque tiene... El nodo AB está más refractario. Sí, no más refractario, sino que al estimular más rápido que la reactividad sinusal, el nodo B lentece. Por eso, está decremental el nodo, está decremental el nodo AB. Entonces va más por la vía. Y ustedes, si ustedes ven, el extraestímulo es más ancho todavía. Sí. ¿Tá? Porque quiere decir que el latido anticipado hace que retrase más en el nodo y conduzca más por la vía. Entonces el extraestímulo, que es el último que se ve acá, conduce con un QRS más ancho al ventrículo. Esto ustedes ven acá que el extraestímulo está puesto a 330 sí. ¿verdad? Sí. Bueno, después ponemos un extraestímulo a 320. Que se bloquea la vía y el sistema de conducción normal también. Y no se da la Por lo activación tanto, ventricular. ¿Qué? y por lo tanto, ¿qué alcanzaste acá? ¿Qué es este evento? Como Bueno, le dije acá lo que determinaste es el periodo refractario anterógrado efectivo de la vía, que lo que había mencionado antes es que es el intervalo de acoplamiento más largo que no va precedido a un QRS. Entonces le vas agregando extraestímulos con acoplamientos decrecientes de a 10 milisegundos hasta que veas cuándo no conduce y ahí marcas el tiempo, el periodo.
y este periodo refractario. ¿Qué te 320. parece eso? ¿Te merece algún comentario? ¿Tiene Que sea importancia? 320. ¿Ese valor tiene importancia? Diego, apaga el micrófono. Sí, no, una pregunta. ¿Tiene sí. importancia ese valor? Estamos preguntando. ¿Te merece algún Sí, comentario? o sea, el periodo refractario, cuanto más corto, más riesgo de conducir más rápido. La vía tiene la vía. Bien. ¿Y ese periodo refractario te parece de riesgo, de mucho riesgo? ¿De bajo En riesgo? realidad, de riesgo es menor a 220. Sí, eso es variable, puede ser 250. 250, en fin, pero está. O sea que no, por eso no es tan alto riesgo, ¿no? El enérgico influye mucho sobre las propiedades de conducción de la vía accesoria. Es decir, si vos le das estímulo enérgico a este paciente, es probable que la vía conduzca más. Y entonces, muchas veces lo que parece ser una vía de poco riesgo se convierte en una vía de riesgo, y eso lo ves muchas veces durante la FA preexcitada, que es donde ahí expresa toda su malignidad. ¿Ah? Ahí está. Perfecto. Otra pregunta. A ver. Sí. ¿Y en este caso, cuál es el periodo refractario del nodo AB? Porque vimos el periodo refractario de la vía accesoria, pero el periodo refractario del nodo AB. La pregunta. O 320. Acá dice Joaquín. Este ya está bloqueado en nodo AB. O sea, no sabemos si es 330, saber cuánto es, pero sabemos que es mayor que eso. Igual o mayor. ¿Está? Si no, si hubiera sido menor, veríamos la aurícula, el GIS y el ventrículo acá, pero con un QRS fino y sin preexcitación. Si siguiera conduciendo el nodo AB, tendría que haber una aurícula, un GIS y un ventrículo y un QRS fino no preexcitado. ¿Está? Y ahí tendríamos que seguir bajando el extraestímulo hasta llegar al periodo refractario del nodo AB. Pero en este caso, el periodo refractario del nodo AB, cosa que llama la atención por estos valores, es mayor o igual a 320 milisegundos. ¿Está? Una pregunta, Diego. Si te pasara eso, también te hablaría de que es una vía de bajo riesgo. No, el periodo refractario de la vía es 320. Es una vía no de alto riesgo. Ese es el valor que vas a tomar en cuenta para determinar si la vía es de alto riesgo o no. No me entendiste. Lo que te decía de que si bloqueara la vía y no el nodo. ¿Me entendés? No, eso no tiene nada que ver. Eso es el nodo. El periodo refractario del nodo. Hablaría de la velocidad de conducción anterograda por el nodo, pero no por la vía. Entonces, en realidad, lo que marca el riesgo es el periodo refractario de la vía. Y en este caso, de 320 milisegundos, lo que sabemos que el nodo AB tiene un periodo refractario más alto que la vía. Pero no quiere decir que eso implique riesgo o no riesgo para la vía. Porque el riesgo es cuando hace FA y que conduzca rápido, o anarritmia auricular cualquiera, que la conduzca rápido por la vía. Lo que pase por el nodo no tiene tanta importancia. ¿Está? Perfecto. Dale nomás. Entonces, bueno, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta para confirmar la presencia de una vía accesoria anterógrada? La aparición, esto obviamente en aquellos pacientes que no tienen un electro de base con preexcitación. Que la aparición de la onda delta con estimulación auricular rápida o próxima a la inserción de la vía, que el QRS se ensanche durante la estimulación auricular con frecuencias crecientes o con la introducción de extraestímulos, donde se ve que la H se alarga, el H delta se acorta hasta que la deflexión H desaparece dentro del QRS, como vimos en el trazado anterior. Acá es una representación esquemática de la activación ventricular en casos de electrocardiograma de base, como se ve acá,
con preexcitación inaparente, o sea, no se ve, tenemos un PR normal aparentemente con un QRS fino. Y acá en el electrograma tenemos la onda A, H y B, se ve bien, y acá se inserta un extraestímulo, y se ve que a nivel de electro de base, bueno, se ensancha el QRS con el empastamiento inicial característico de la onda delta, y a nivel del electrograma se ve que la onda H se desaparece, digamos, o más bien queda enmascarada dentro de la B, ¿tá? Y bueno, eso nos confirma, este comportamiento nos confirma la presencia de una vía accesoria anterógrada. Acá arriba, como se ve, el extraestímulo, esto es en ritmo sinusal, digamos, y acá se aplicó un extraestímulo cerca de la vía, en este caso, lateral izquierda, y bueno, este fue el comportamiento. Hay que tener en cuenta que cuando uno estimula la aurícula y logra preexcitación máxima, muchas veces cambia la morfología de la preexcitación y cambia el diagnóstico de la topografía de la vía. Digo porque a veces uno presume cosas y como hay mucha fusión, no puede topografiar bien. Sacarte de encima la fusión es lo que hay que hacer para topografiar bien. Bien. ¿Qué maniobras conoces para sacarte la fusión de encima? Para sacarla. Claro, para decir, este paciente ahora lo que no tiene es fusión en la conducción, anterógrada ni retrógrada. Hay que tener en cuenta que el circuito del Wolf de una taquicardia antidrómica u ortodrómica, por ejemplo, es un circuito secuencial, ¿verdad? El circuito es en secuencia, no es en paralelo. Entonces, es como una cadena, sigue eslabones. Se activa una cámara atrás de la otra. Entonces, cuando el paciente está en taquicardia ortodrómica, no hay fusión. El impulso se conduce de cámara a cámara, pasando por la vía, pasando por el nodo, en forma secuencial. Si hay uno que falta, la cadena se rompe, la taquicardia tiene que cesar. Y por lo tanto, como se activa una cámara atrás de la otra, ninguna de las dos cámaras nunca se activa al mismo tiempo. Y por lo tanto, no hay más fusión. ¿Ah? Esa es la forma de sacarse la fusión de encima, o ponerlo en preexcitación máxima, que no conduzca nada por el nodo AB, y conduzca todo por la vía, lo cual es más difícil. ¿Ah? Porque eso es lo que topografía milimétricamente. ¿Ah? Okay. Y bueno, ahora pasando a la conducción retrógrada hacia la aurícula, durante la estimulación, ahí se comienza con estimulación ventricular, y la conducción ventrículo-auricular se puede producir también por la conducción normal, vía accesoria o ambos. Cuando la conducción retrógrada auricular se da por el sistema de conducción normal, la activación se cataloga como concéntrica, que lo que significa es que la activación inicial de las aurículas, digamos, la porción inicial de activación es el tabique interauricular y se sigue de ambas aurículas. Lo mismo pasa en las vías accesorias septales. Las vías accesorias septales, por su localización, también al impulso al ir retrógradamente hacia la aurícula, el sector principal, el sector inicial de activación auricular es el tabique interauricular seguido de las aurículas. En este caso, bueno, uno se pregunta cómo hacer para diferenciar si en realidad esa activación retrógrada es por una vía septal o si es por el sistema de conducción normal. Lo que se puede hacer para diferenciar eso es demostrar que la vía forme parte del circuito de la taquicardia ortodrómica misma. En caso de las vías accesorias laterales, la vía de activación, la activación auricular es excéntrica, ¿tá? A diferencia de las septales. La excéntrica significa que la activación inicial de una de las aurículas
digamos, las vías accesorias laterales son derecha o izquierda, conectando con una de las aurículas. Entonces, esa va a ser la primera porción activada auricular, derecha o izquierda, y ella se transmite hacia el tabique y luego hacia la otra aurícula. Eso es lo que se llama activación excéntrica. Y bueno, también se puede generar un complejo de fusión de activación auricular retrógrada. Y bueno, en el caso del periodo refractario retrógrado efectivo de la vía, se mide durante estimulación ventricular continua, también con introducción de extraestímulos, y va a ser el intervalo de acoplamiento más largo que no sea conducido a las aurículas por medio de la vía. Estefanía, disculpa que te Sí. interrumpa, porque me parece que lo que estás explicando es bien importante para luego entender lo que vean en la sala. Y ya son las 10:30, está empezando el Ateneo, ¿sabes? Ah, sí. No me di Entonces, cuenta. en principio, si Álvaro está de acuerdo, dejamos por acá y retomamos en la clase práctica como lo hemos hecho otras veces. ¿Claro? Sí, yo no tengo problema. Bueno. Sí, continuamos el viernes y ¿Mañana? terminamos, claro, mañana de mañana, ponemos algún caso clínico y si querés terminás, le vamos poniendo, te hago confitriona y vamos poniendo ejemplos de acuerdo a lo que vayas haciendo. Bueno, Sí, vale. bueno. Digo para que grabamos y que